Muy buenas tardes, amigos y hermanos de Alive City Church y todos los que nos acompañan en esta tarde. Hoy empezamos una nueva serie llamada Viviendo en el Espíritu, basada en un estudio espectacular de Romanos 8. Mientras que algunos se conectan, vamos a esperar un minuto mientras tenemos nuestra lectura bíblica. Con eso dicho, hermanos, les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí pendiente a lo que estamos predicando en esta tarde. Les pido que me ayuden a decirme si se oye bien, si no se oye bien. Si hay problemas técnicos, me avisan por ahí. Yo creo que todo está bien por acá, así que vamos a empezar de lleno. Hoy vamos a hacer, como les decía, un estudio en el libro de Romanos 8. Y vamos a ver cómo vivir en el Espíritu. Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos peligrosos, y es en este tiempo que nosotros, los creyentes genuinos, debemos soltar las riendas de nuestras vidas y dejarnos gobernar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Necesitamos el discernimiento, necesitamos la guianza, necesitamos la luz de la palabra de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas para poder caminar en estos tiempos difíciles y honrar a nuestro Señor Jesús. El capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos más extraordinarios de la Biblia. Martin Lloyd-Jones dijo que el capítulo 8 de Romanos es llamado, es uno de los mejores y más extraordinarios capítulos de la Biblia. El comentarista suizo Godet dijo que el capítulo 8 comienza con ninguna condenación hay y termina con ninguna separación. Otro comentarista, C.A. Fox, que dice que en medio del capítulo dice que no hay derrota para todos los que están en Cristo Jesús. William MacDonald, otro comentarista, asimila a un valle de desesperación y derrota que asciende al creyente a lo más profundo y luego lo lleva a las alturas de clamor de un triunfo y victoria. Así que aquí vamos a hacer un estudio del versículo 1 del capítulo 8. Me gustaría, hermanos, que tomaran sus Biblias y que estudiáramos frase por frase y palabra por palabra, si es necesario, este maravilloso pasaje. Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven en la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, es un hermoso pasaje que deberíamos de memorizarlo y escribirlo en las tablas de nuestro corazón. Voy a hacer una corta oración y luego vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Padre, te damos gracias por el honor y el privilegio que nos das de exponer tu palabra. Te pido, Señor, con toda humildad, que me ayudes en esta tarde a exponer claramente tu palabra. Que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra, a no desviarme ni a derecha ni a izquierda. Ayúdame a ser fiel y ayúdame, Señor, a transmitir el mensaje que fue escrito por medio del Espíritu Santo a mis hermanos. Te pido, Señor, que tu palabra nos transforme, nos guíe, nos regenere, nos haga criaturas nuevas. Te lo pedimos sencillamente en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias una vez más por estar aquí, tomar este tiempo para estudiar la Biblia con nosotros. Así que vamos a estudiar Romanos 8:1. Y de nuestro versículo, hermanos, surgen 3 puntos importantes que debemos profundizar en esta tarde.
Podríamos hacer una serie de solo el versículo 1, pero vamos a examinar el texto, vamos a ver lo que el Espíritu Santo plantó acá en estas páginas de la Biblia para que 2000 años después nosotros estuviéramos estudiando. Vamos a estudiar este pasaje como un científico que pone células bajo un microscopio. Nosotros vamos a poner la palabra de Dios bajo un microscopio para escudriñar las verdades absolutas de la Biblia que nos dan gozo, nos dan felicidad y nos hacen, hermanos, brincar de gozo sabiendo de que Dios es soberano y está en control de todo. Así que, primer punto de este día es: vivir en el Espíritu es ser libres de la condenación eterna. Punto número 1, vivir en el Espíritu es ser libres de la condenación eterna. Romanos 8:1, lea conmigo en sus Biblias, dice así: ahora pues ninguna condenación hay. Hermanos, este verso establece un fundamento para los que viven en el Espíritu. Esta pequeña frase, hermanos, nos trae gozo y felicidad a nuestras vidas. Si no has memorizado este texto, deberías hacerlo hoy. Hermanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo empieza diciendo, ahora pues, o por lo tanto. Esta es una frase que conecta los versos, este versículo 1 del capítulo 8 a los 7 capítulos anteriores y hace una conclusión importante, así que hay que ponerle atención. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo en los primeros 7 capítulos? Porque él aquí concluye, ahora pues, o por lo tanto, dice él, no hay ninguna condenación. Douglas Moo, un comentarista del libro de Romanos, dice que Pablo se refiere específicamente al capítulo 5, versículo 12 al 21, donde Pablo nos muestra que los que le pertenecen a Cristo escapan la catacrima o la condenación eterna que todos recibimos por medio del abuelo Adán. Hermanos, nosotros nacimos con una naturaleza caída. Nosotros nacimos en pecado. Estábamos bajo la condenación eterna. Así que la primera frase, ahora pues, o por lo tanto, Pablo hace una conexión de todo lo que se ha dicho acerca de la justificación del creyente por la justicia de Cristo y su completa liberación de la ley de la condenación eterna. Pablo, hermanos, era un religioso de religiosos. Pablo había vivido buscando esta justificación por medio de la ley, por medio de la religión, por medio de los ritos y las costumbres, pero nunca había encontrado la justificación o ser justo delante de Dios. Esta intensa búsqueda de justificación mediante la ley lo había dejado cansado, abatido, frustrado y confundido. ¿Por qué? Porque entre más Pablo se apegaba a la ley o a la religión, más condenado se sentía. Él no había encontrado paz con Dios. Él no había encontrado ser justo delante de Dios. Hermanos, el currículo de Pablo era impresionante. En Filipenses 3, 5 al 6 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Este era un religioso de religiosos. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, dice, irreprensible, hermanos, no había una mancha en Pablo. Él seguía todas las reglas, todos los ritos, todas las costumbres, todas las fiestas, palabra por palabra de la ley, y aún así no había encontrado paz en su corazón. Pero, hermanos, nada le había dado paz a Pablo. Nada de eso había traído paz con Dios. No fue hasta que Cristo
irrumpió en su vida cuando iba en camino a Damasco, no sé si ustedes se recuerdan, pero él iba a perseguir a la iglesia cuando Jesús mismo se le aparece y lo tumba al suelo y le quita la vista. Hermanos, tener ese encuentro personal con Jesús hace que Pablo diga en el versículo 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo, escucha, todo por basura. ¿Para qué, Pablo? Para ganar a Cristo. Hermanos, es interesante como dice un pastor, no recuerdo su nombre, que muchos hoy en día, muchos pastores, muchos evangelistas, muchas personas andan persiguiendo o andan detrás de todo lo que Pablo tenía por basura. Hermanos, cuando Pablo se encontró personalmente con Cristo, ya nada fue igual en su vida. Cuando Pablo se dio cuenta que solo Cristo era el único que podía justificarlo, transformarlo, regenerarlo y darle una naturaleza nueva, Pablo tuvo todo lo demás por basura. En otras palabras, ya no le importó nada más que conocer a Cristo. Eso se volvió su meta, eso se volvió su propósito, eso se volvió su anhelo y el objetivo más alto de su vida, conocer más a su Señor y su Salvador, conocer más a Cristo. Hermanos, ¿y no debería ser esa nuestra meta también? Algunos de nosotros tenemos 10, 15, 20, 30 años y pensamos ya haber conocido a nuestro Señor. Pero Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento, dice que él no lo ha alcanzado todo, pero su meta es conocer más y más a su Señor. Esa era la meta y el objetivo número 1 de Pablo. Esa era su prioridad, conocer a su Señor. Y claro, nunca vamos a llegar a conocer a Cristo o su evangelio del todo, hermanos. Para eso tenemos una eternidad para conocer a nuestro Señor. Y Él mismo nos va a predicar allá en el cielo. Hermano, entonces Pablo concluye con estas palabras: ya no hay más condenación. Esta, hermanos, es la mejor noticia para todo ser humano que estaba bajo la condenación eterna de Dios. Esa es la mejor noticia para los oídos de un pecador como tú y como yo. Que cuando venimos a Cristo y rendimos nuestras vidas a Él y vivimos para su gloria, hermanos, ya no hay más condenación. Ese es un refrigerio para nuestros huesos secos. Eso es un refrigerio para nuestra alma que estaba muerta, pero ahora tenemos vida en Él porque Él revivió, resucitó nuestro espíritu, nos sacó de la tumba como sacó a Lázaro después de 4 días de muerto. Hermanos, estos éramos nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. No éramos sensibles a las cosas de Dios hasta que el Espíritu Santo irrumpió en nuestras vidas y tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesús y Él nos otorga el verdadero arrepentimiento y nos da la fe para creer en Él. Hermanos, para todo el que ha rendido su vida a Cristo, no hay más condenación, y esa es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir. El negativo no o no hay es enfático en el griego y significa no existe ninguna o no hay ninguna sola o no hay absolutamente ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. MacArthur comenta, este es el corazón del Evangelio, que Jesús pagó la completa y permanente deuda del pecado y el castigo de la ley, que es la condena a muerte, por cada persona que humildemente pide misericordia y confía en Jesús. Hermanos, de eso se trata el Evangelio que predicamos. Se trata de tener
un medio para ser salvos y tener una relación con nuestro Padre Celestial. Recordemos que el propósito de la ley era condenarnos, ya que nadie podía cumplirla. Pero el Evangelio, hermanos, no pronuncia condenación, sino salvación para todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador. La ley no podía redimir al pecador como lo hace el Evangelio por medio de la muerte de Jesucristo. Ahora bien, la palabra condenación es importante, debemos hacer un estudio en esta palabra. Es un término legal que incluye una sentencia y la ejecución de dicha sentencia. Hermanos, nosotros estábamos bajo un juicio divino de la condenación eterna y en camino a la perdición. Eso era justo porque la Biblia dice que el pecado nos lleva a la muerte. Entonces, todos nosotros estábamos bajo ese juicio. Primero debemos estudiar la mala noticia y luego debemos estudiar la buena noticia. La mala noticia es que todos íbamos en camino a la perdición. Pablo dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, hermanos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice Pablo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, por eso era la necesidad de que Cristo viniera a buscarnos a nosotros. No había nadie en todo el planeta que buscara o anhelara las cosas de Dios. No había nadie sensible a la palabra de Dios. Estábamos todos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, Colosenses 2:13. Esto fue hasta que Cristo, hermanos, apareció en la escena del mundo. Hasta que Cristo se ofreció como propiciación de nuestros pecados, hasta que Cristo murió en nuestro lugar, hasta que Cristo pagó la gran deuda que teníamos en contra de Dios. Hermanos, por fin, podemos decir, por fin, se encontró uno digno, se encontró uno perfecto, uno santo, uno puro, que satisfizo la furia y la ira de Dios y pagó la deuda impagable que todos nosotros teníamos en nuestra contra. Hermanos, nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podíamos pagar esa gran deuda que teníamos en nuestra contra. Hermanos, debemos recordar que Dios es un Dios justo. Él no podía ignorar nuestro pecado. Él no podía hacerse de la vista gorda o barrer nuestras transgresiones debajo de una alfombra. No, Él es justo. Él es santo, santo, santo. Y Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hermanos, alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que morir, alguien tenía que derramar su sangre, alguien tenía que recibir el castigo de nuestra rebelión y alguien tenía que morir para redimirnos o redimir a su pueblo, para darnos vida, para que recibiéramos perdón. Alguien tenía que recibir la furia de Dios. Como resultado de este sacrificio de Cristo en la cruz, Pablo enfáticamente dice, no hay absolutamente ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que ya no viven en la carne, sino los que viven en el Espíritu. Hermanos, nuestra deuda ya fue pagada. Nuestros cargos en nuestra contra fueron retirados de la corte celestial y la sentencia anulada gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Colosenses 2:13 al 14 dice, y a vosotros, este es Pablo hablando, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escucha esa palabrita, todos vuestros pecados. No algunos pecados, no los pecados más negros y horrendos,
No los pecados más blancos, no, todos los pecados, hermanos, han sido perdonados. Y no solo perdonados, sino el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, la imagen es de un juez quien no solo dicta o declara el veredicto no culpables, sino va más allá, rompiendo en 1000 pedazos todos los cargos en nuestra contra. Hermanos, Él no solo nos declara libres, sino que también hace desaparecer todos los cargos del expediente, los hace desaparecer de las cortes supremas celestiales de Dios. Cuando Dios perdona, hermanos, Dios olvida esos pecados. Esto me recuerda en Miqueas 7:19, donde dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Por qué al fondo del mar, hermanos? Porque nadie puede ir ahí a sacarlos de nuevo. Cuando Dios nos perdona, Él entierra todas nuestras iniquidades en lo más profundo del mar para no sacarlas más de ahí. Pero siempre, hermanos, hay un incrédulo que me dirá, ¿estás seguro lo que me estás diciendo? ¿Estás seguro que el que está en Cristo no hay más condenación? Y claro, dejaré que Pablo te persuada en esto. Romanos 8, 33, 34, unos versículos más adelante, dice lo siguiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que los justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es quien murió, más aún el que también resucitó, el que además, escucha, está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, hay alguien más arriba que Dios, hay alguien más alto que Dios, que pueda acusar a los que Dios ya justificó por medio de Jesucristo. La respuesta es obvia. No hay nadie. Si Él los justificó, si Él mismo dio a su Hijo para morir y derramar su sangre por nosotros, si Él mismo nos justificó por medio de la muerte de Cristo, ¿quién está más arriba de Él para volvernos a acusar? No hay nadie quien pueda traer cargos en nuestra contra, porque Él ya nos declaró justos delante de Él por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así que el resto del capítulo 8, Pablo argumenta que nadie, nunca jamás podrá separarnos del amor de Cristo, quien se entregó por nosotros para hacernos justos delante del Padre. Y Pablo usa muchas hipérboles diciendo ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la muerte, ni los espíritus, ni los demonios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Cristo, porque Él ya se entregó por nosotros, Él ya nos justificó en la cruz del Calvario, así que no hay condenación más para los que estamos en Cristo Jesús. Hermanos, esa es nuestra seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, esto no quiere decir que vamos a ser perfectos en esta vida, ni tampoco quiere decir que vamos a abusar de la gracia de Dios. Claro que no, por supuesto que no. Todo nacido de nuevo, hermanos, tiene como objetivo vivir para honrar y glorificar a Cristo como su Señor y como su Salvador. Nosotros, aunque pecamos, ya no somos practicantes del pecado. Ahora usted dirá, ¿cómo así? Hermanos, nosotros ya no nos deleitamos en hacer los deseos de la carne porque sabemos que eso ofende a nuestro Padre Celestial. Nosotros ya no tenemos gozo, ya no nos deleitamos en las cosas que solíamos hacer antes. Nosotros nos deleitamos en obedecer por amor
a nuestro Señor Jesús, ser obedientes todos los días de nuestras vidas. Así que ya no nos deleitamos en hacer lo que antes amábamos hacer. Ahora queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. Así que cuando pecamos, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos exhorta a ir delante del Señor y pedirle perdón lo más pronto posible. No sé si a ti te ha pasado, incluso ante hasta cosas bien mínimas. Tal vez te trajiste un lápiz o un lapicero de algún lugar donde no debiste y rápido uno regresa y dice, me llevé esto por equivocación, perdónenme. Recuerdo el otro día fuimos a comprar algo con mi esposa y a ella le dieron dinero extra de regreso. Nomás se subió al carro y dice, me regresó más dinero. Tengo que ir y volver a tocar y regresar este dinero porque nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros que nos trae convicción a que estamos haciendo algo mal. O cuando hacemos algo mal, rápido también viene la convicción a nuestras vidas diciendo, eso estuvo mal. Ve y pide perdón a tu Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo quien nos exhorta a ir delante del Señor y pedir perdón. Eso es algo diario que hacemos todos los días, porque todos los días fallamos. Y yo sé, a veces uno piensa, pero no son pecados grotescos. Tal vez fue un mal pensamiento, tal vez fue no ayudar a alguien, tal vez fue decir algo que no debiste. Pero en fin, pecamos todos los días, así que todos los días, hermanos, tenemos que ir delante de la presencia de Dios a pedirle perdón, a arreglar cuentas con Él. Nuestra conciencia ya no nos deja en paz hasta que nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, pregunta para todos los que me están escuchando. Como creyentes, ¿debemos sentirnos culpables cuando pecamos, ya que no hay más condenación? Ya que decimos, bueno, yo ya no, como ya estoy en Cristo, no voy a ser condenado. ¿Deberíamos sentirnos mal porque ya no hay más condenación? Hermano, quiero decirte lo siguiente. Todo creyente genuino debe sentirse culpable cuando peca, cuando comete un error, cuando ofende a Dios. La culpa proviene del hecho de que desobedecimos la palabra de Dios, deshonramos a nuestro Padre, hemos ofendido a nuestro amoroso Padre Celestial, en lugar de amar a nuestro Señor y nuestro Salvador, quien se clavó en nuestro lugar en la cruz del Calvario, decidimos amar más nuestro pecado, más los deseos de la carne, que lo clavó en esa cruz 2000 años atrás. Los sentimientos de culpa son necesarios porque nos conducen a un verdadero arrepentimiento cuando desobedecemos a Dios. Por tanto, es bueno, hermanos, es bueno, es parte del Espíritu Santo cuando nos redarguye y nos sentimos mal. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Pero también a la misma vez, cuando confrontamos ese pecado y lo exponemos a la luz y lo traemos delante del Señor, nos sentimos bien, porque hemos hecho lo correcto. Pecamos en contra de Él, pero fuimos inmediatamente delante de Él a pedir perdón. Hermanos, por otro lado, ya no debemos sentir la condenación eterna, porque ya hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo y hemos sido hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Y se nos ha dado al Espíritu Santo. No solo eso, hemos sido sellados con el sello del Espíritu como garantía de nuestra redención. Hermanos, el único que quiere que nos sintamos condenados es Satanás. Él es quien viene después de haber pecado y te dice, oye, ahora sí la regaste. Le dijiste a papá Dios que no ibas a hacer eso y lo volviste a hacer. Otra vez, dijiste que no ibas a ver pornografía y ahí estás viendo pornografía. Dijiste que no ibas a volver a tomar o no sé qué pecado sea, ¿verdad? A robar, a decir una mentira.
Y ahí estás otra vez haciendo lo que le prometiste a Dios. Ahora sí, hermanos, Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador que nos acusa de día y de noche delante del trono de Dios, acusándonos. Mira lo que hizo otra vez, condénalo, mándalo al infierno. ¿No te dijo 2, 3, 4, 10 veces que no lo iba a hacer? Y ahí está otra vez, fallándote. Es costumbre, es deporte para él. Condénalo. Y ahí se encuentra Satanás acusando a los hermanos. Hermanos, pero si realmente escuchamos al Espíritu Santo quien mora dentro de nosotros y Él nos conlleva y vamos y nos arrepentimos y reconocemos nuestros errores delante de Dios, Primera de Juan 2:1 dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está nuestro abogado celestial. Ahí está el acusador delante del juez justo que es Dios, diciéndole, este te volvió a fallar, pero ahí está Jesús también defendiéndonos. Este se arrepintió y yo morí por él en la cruz, justificado. Hermanos, no estamos solos delante de una corte y delante de un juez. Este abogado llamado el justo es quien nos defiende y está sentado a la diestra del Padre, o sea, del juez justo, intercediendo por nosotros. Él sabe, hermanos, lo difícil que es vivir en este mundo. Él pasó todas las tentaciones que Satanás le pudo poner en su vida y nunca pecó. Pero Él entiende lo que nosotros pasamos. Entonces Él, como un buen sacerdote, intercede por nosotros delante del Padre. Y cuando nosotros somos honestos y nos arrepentimos y venimos delante de Él, Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonar a todo aquel que se arrepiente. El punto aquí es la culpa que sentimos cuando pecamos es relacional. El ejemplo es de un niño que le falla a su padre, un niño que no le hace caso a su papá terrenal, y el niño desobedeció al papá, pero el niño nunca deja de ser el hijo. Él nunca pierde su posición dentro de esta familia porque le falló a su papá. Claro, la relación se interrumpe mientras por un momento, pero nunca está en juego su posición como hijo dentro de la familia. Así es cuando pecamos en contra de Dios, hermanos. Nuestra intimidad con Él se interrumpe por un momento hasta que aceptamos nuestros errores y pedimos perdón, pero no dejamos de ser sus hijos. Hermanos, les aseguro que le vamos a fallar mientras vivamos en este cuerpo pecaminoso. Nuestros cuerpos aún no han sido glorificados como el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesús, así que todavía vivimos en un cuerpo que es atraído a las cosas de este mundo. Pero cuando fallamos, hermanos, Dios quiere que vengamos confiadamente del trono de la gracia de Dios a pedirle perdón para que nuestra relación siga creciendo, sea restaurada y siga creciendo, para que sigamos creciendo en nuestra relación con Él. Así que esto me lleva a una pregunta de nuestro primer punto. ¿Y tú estás libre de la condenación eterna, hermano? Ya vives en el Espíritu sabiendo de que tú que no hay ninguna condenación para tu vida. Hermanos, si todavía vives bajo esa condenación, hoy es el día que tomes cartas en el asunto y vengas confiadamente al trono celestial de gloria con un corazón humilde y sencillo a pedirle perdón a Dios. Decirle que has vivido una vida desordenada, que has desobedecido todas las veces que Él te ha llamado, pero que hoy estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo, enmendar, vivir para Él, vivir para su gloria, vivir obedeciendo su palabra y vivir haciendo su voluntad. Hermanos, no hay mejor día que hoy para pedirle perdón a Dios.
Dejemos de huir de nuestro Padre Celestial, porque Él nos espera con brazos abiertos cuando venimos con un corazón contrito, humilde, a pedirle perdón. Punto número 2. Vivir en el Espíritu no es para todos. Versículo 1b dice, para los que están en Cristo, el requisito primordial para no estar bajo la condenación eterna es estar en Cristo Jesús. Esto describe a todos, hermanos, los que hemos sido rescatados del pecado, hemos muerto a sí mismos, al yo, a nuestro orgullo, a nuestro ego, y hoy vivimos bajo la total y absoluta soberanía y el señorío de nuestro Señor Jesús, al punto de depender totalmente de Él. Ya no vivimos por nuestras propias fuerzas, ya no vivimos por nuestra propia sabiduría o inteligencia. Vivimos, hermanos, dependiendo totalmente de este Dios soberano que tiene el control de absolutamente todo. Hermanos, vivir en Cristo se refiere a estar unidos a Cristo, tener una comunión íntima y diaria con Él. En Juan 15, 1 al 6 tenemos el ejemplo de una vid y sus ramas. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, yo soy la verdadera vid, yo soy la vid y ustedes son mis pámpanos? Hermanos, los pámpanos no sobreviven si no están pegados, conectados de la vid o del tronco. Estas ramas, o nosotros, somos totalmente dependientes de Cristo, del tronco, porque si no somos alimentados por la raíz, no podríamos sobrevivir y nos secaríamos y dice la palabra que cada rama o cada pámpano seco es arrancado y echado al fuego. Estas ramas son totalmente dependientes del tronco y si no están siendo alimentadas, por la raíz, no pueden dar frutos, mueren y son arrancadas por Dios y echadas al fuego. Así que estar en Cristo significa que tenemos una nueva identidad por cuanto tenemos una nueva identidad. Por cuanto tenemos una nueva identidad, por cuanto hemos puesto nuestra fe en Él, habiendo abandonado nuestra antigua manera de vivir. Hermanos, estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio como pago por nuestro pecado y somos uno con Él. Hermanos, su mente ahora es nuestra mente, sus pensamientos ahora son nuestros pensamientos, sus planes ahora son nuestros planes, sus propósitos ahora son nuestros propósitos, su tiempo es nuestro tiempo y su voluntad ahora se convierte nuestra voluntad. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, para hacer nuestra voluntad, para cumplir nuestros sueños o nuestros propósitos, sino vivimos para hacer la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros ya no vivimos para este mundo, nosotros vivimos para el reino de Dios. Nosotros vivimos, hermanos, para Cristo. Entonces, estar en Cristo tipifica que Dios ya no ve nuestras imperfecciones. Él ve la justicia de su propio Hijo en nosotros. Nuestro hombre interior, nuestro espíritu ha sido regenerado y ha sido justificado delante de Dios, aunque todavía vivimos en un cuerpo pecaminoso. Eso lo vemos en Efesios 2:13 y Hebreos 8:12. Así que me gustaría hacer una aplicación acá. La pregunta aquí es esta: ¿estás tú en Cristo? ¿Has corrido al Señor para refugiarte y ser libre de la condenación eterna, hermano? Cuando Dios destruyó al mundo en Génesis con un diluvio, lo único que importaba era estar dentro de esa arca cuando empezó a llover. Hermanos, Noé predicó a este pueblo necio y terco por 120 años, advirtiéndole de que la condenación venía, pero ellos no escucharon, es más, se burlaron y rechazaron la entrada a esta arca para ser
libres de esta condenación eterna en la que ellos iban a padecer. Cuando empezó el diluvio, cuando empezó a llover, hermanos, los únicos que se salvaron fueron los que estaban dentro del arca. Cuando empezó a llover, las puertas del arca se cerraron. Cuando empezó a llover, hermanos, ya no hubo más oportunidad. Solo hubieron 8 personas en esa arca. El arca era una sombra de Cristo que apuntaba a su sacrificio perfecto en la cruz para salvarnos de esa condenación eterna. Así que hoy, hermanos, tienes que responder a esta pregunta. ¿Estás tú en Cristo? ¿Estás tú, hermano, lejos de la condenación eterna? Porque para estar fuera de esa condenación de Dios, necesitas estar en Cristo Jesús. Hermano, si no lo estás, corres el peligro, ya que continúas bajo la condenación del juez justo y perfecto. Todavía te encuentras bajo la ira y la furia de Dios. Jesús dijo enfáticamente en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, no hay que tenerle miedo al hombre. No hay que tenerle miedo al gobierno, no hay que tenerle miedo a la enfermedad, no hay que tenerle miedo a la pandemia o a la economía o a las finanzas. Más bien debemos tenerle miedo a Dios, el juez justo que todo lo ve y puede condenarnos eternamente al infierno. Pero Dios, hermano, escucha esto, es un Dios de amor, es un Dios amoroso. ¿Cómo lo sé? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para morir en la cruz del Calvario. Y no solo eso, vino a advertirnos que venía una condenación y a darnos, hermanos, los medios en Jesucristo para ser salvos. Es un Dios amoroso que nos viene advirtiendo en toda la palabra de Dios que debemos rendir nuestras vidas a Cristo o perecer por la eternidad. Solo un Dios Padre amoroso, solo un Dios amoroso manda avisarle al mundo de que viene una destrucción, y no solo eso, sino que provee los medios para ser salvos. Nos da la salvación como un regalo, una dádiva, no por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es rendir nuestras vidas a Cristo, completamente a Cristo. Hermanos, Él es el arca que Dios envió para salvarnos de la condenación eterna. No hay salvación en otro nombre dado a los hombres para ser salvos. Solo en Cristo hay salvación. Rinde tu vida a Él. Punto número 3, y vamos a ir acabando con esto. Punto número 3, vivir en el Espíritu es el fruto de un creyente genuino. Hermanos, para los que están en Cristo, versículo 1 se dice, no andan conforme a la carne. En otras palabras, no viven para satisfacer sus deseos corruptos y pasiones carnales. Ya no viven para ellos mismos o para su ego, para su orgullo. Ya no viven para el mundo, sino ahora viven para agradar a Dios, para rendirle adoración a Dios, para cumplir sus propósitos y llevar al mundo las buenas nuevas de salvación para que ellos también tengan acceso a la salvación por medio de Jesucristo. Hermanos, estos que ya no viven en la carne son los que viven crucificando su carne, su orgullo, sus sueños, su tiempo, su ego en la cruz del Calvario para vivir conforme al Espíritu. Recuerdan que Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. Tu cruz era un simbólico a crucificar tu carne. Dice, sígame, tome su cruz y sígame. Hermanos, este es el fruto de una nueva criatura. Ya no vive conforme a la carne. Esta es la evidencia de alguien que ha sido regenerado, que está en la nueva naturaleza, alguien que ha nacido de nuevo en el Espíritu. Ya no, hermanos, ya no anda
en los deseos de la carne, o en sus concupiscencias, o en sus pecados, sino conforme al Espíritu de Dios, para agradar y obedecer a su Señor y su Salvador. Vivir conforme al Espíritu es una característica visible de estar en Cristo y brota desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y qué creen? Todos lo notan, todos lo ven, es algo tangible. Los frutos, hermanos, son externos, no son internos, son externos, brotan desde los estanques de nuestro corazón. Es decir, brotan de los tesoros de lo que hay en nuestro corazón. Gálatas 5, 22 al 23 dice los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Hermanos, vivir en el Espíritu es el resultado y el fruto de una transformación y una salvación genuina. Nosotros ya no vivimos haciendo obras para obtener salvación todos los días, no. El Espíritu Santo ya hizo la obra en nosotros y por consecuencia de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, entonces vivimos en el Espíritu haciendo obras del Espíritu, las obras del Espíritu. Hermanos, la pregunta aquí es esta: ¿estás viviendo tú en tu carne o estás viviendo conforme al Espíritu? ¿Estás viviendo en tus pasiones carnales? ¿Estás viviendo en tus concupiscencias de la carne? ¿Le estás poniendo más atención a lo que la carne te pide que a lo que el Espíritu suavemente te dice que hagas? Hermano, ¿estás viviendo en el Espíritu para la gloria de Dios? Déjame hacerte una pregunta y con esto vamos a ir acabando. Si pudiera yo preguntarle, sentarme con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, y pudiera preguntarles a ellos si ven los frutos de la carne o los frutos del Espíritu, ¿qué reporte me darían ellos de ti? Dirían: sí, mi papá, en los momentos difíciles de la vida yo veo los frutos del Espíritu. O me diría: cuando las cosas están mal, mi papá se convierte en un Hulk, saca toda la carnalidad que está en su corazón. Hermanos, ahí es donde vemos qué tipo de fruto estamos dando como creyentes, como cristianos. Estamos dando frutos de falta de perdón, estamos dando frutos del orgullo, estamos viviendo para nosotros mismos, estamos viviendo en nuestros caracteres putrefactos, estamos dándole rienda suelta a nuestra carne, o hemos realmente muerto a todo eso y ahora vivimos conforme al Espíritu, escuchando la dulce voz del Espíritu por medio de su palabra y haciendo la voluntad de Cristo aquí en esta tierra. Hermano, ¿están brotando los frutos del Espíritu en tu vida o son más evidentes los frutos de la carne? Voy a dejar que medites en eso mientras hago una corta conclusión. Cuando la luz del Evangelio llega a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, Dios nos justifica por medio de Jesucristo, quien elimina por completo toda la condenación al pagar la deuda de nuestro pecado. Cuando el Espíritu de Dios regenera nuestro espíritu, entonces, hermanos, vemos cambios tangibles en nuestras vidas y el pecar ya no nos atrae como antes lo hacía hacer. Gracias a la obra de Cristo, se nos ofrece una vida que no está dominada por las concupiscencias de la carne, sino por el Espíritu de Dios, que ahora nos da el poder de vivir en el Espíritu para glorificarlo a Él.
Hermanos, esto anula el castigo de nuestro pasado, de nuestras concupiscencias, de nuestros pecados, de nuestros delitos, de nuestras transgresiones, y se nos asegura una vida plena y eterna para nuestro futuro. Hermanos, quiero repetir esto y gritarlo a todos los vientos. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pregunta, hermanos, con esto terminamos. ¿Ya eres tú libre de la condenación eterna? ¿Ya tienes paz con Dios? Ya puedes decir en este preciso momento, si Dios me llamara en este momento, si yo muriera en este preciso momento, yo estoy en paz de que al cerrar mis ojos en este lado del sol, estaré con mi Señor y con mi Salvador. Hermanos, solo el Espíritu Santo nos dice, ¿cómo se dice? Nos asegura que somos hijos, que hemos sido hechos hijos. Así que si tenemos esa seguridad en nosotros, hermanos, vamos a vivir en paz. ¿En paz de qué? De que ya no hay más condenación para nosotros. Si no estás en Cristo, hermanos, entonces debes correr a Él hoy. En este preciso día, en este preciso momento. Debes rendir tu vida a Cristo en este momento. Porque no sabemos si viviremos mañana. El mañana no es asegurado. Hermanos, corre a Él, pídele perdón por tus pecados y empieza hoy a vivir para su gloria y su honra. Te aseguro que esta será la mejor decisión que hagas en tu vida. ¿Estás tú en Cristo, hermano? No esperes más. No esperes el mañana. No esperes qué va a pasar el otro mes. El otro mes tal vez no venga. ¿Estás tú en Cristo hoy? Hermanos, no esperes más. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este momento que nos dejas compartir. Gracias te doy, Señor, porque tú has proveído, Señor, los medios para ser salvo. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que escucharon esta exposición y para los que la van a escuchar en otro día, en otro momento. Te pido, Señor, que traigas convicción a sus vidas. Te pido, Señor, que abras sus mentes, sus ojos y sus corazones, que hagas la obra en ellos, que nazcan de nuevo en el Espíritu, Señor, para que puedan vivir en el Espíritu haciendo tu voluntad. Gracias te doy por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo, a tu único Hijo, para morir en la cruz por nosotros. Gracias a tu Hijo por voluntariamente dar su vida en la cruz por nosotros. Y gracias a tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos ayuda a conocer más a Cristo y nos trae convicción y nos ayuda a vivir para tu gloria. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por haberme acompañado en este día. Gracias una vez más a los miembros de Alive City Church. Les amamos, les queremos. Estamos pendientes, estamos aquí para servirles. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que pueden mandarme un mensaje a mí o a mi esposa. Esperemos que esto de estar predicando en casa no vaya a largo plazo. Hay que estar orando. Oremos para que Dios cumpla su voluntad en estos momentos difíciles en los que vivimos. Otra vez les digo, estamos aquí para servirles. Cualquier cosa. Nos vamos a apoyar mutuamente como una iglesia, una familia en Cristo. Bendiciones, hermanos, que tengan un hermoso día. Disfruten a la familia, amen a sus seres queridos y sigan estudiando, escudriñando su palabra, orando fervientemente y estando listos para cualquier cosa, ¿verdad? Con eso yo me despido. Les amamos. Bendiciones. Bye bye.